¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de transparencia y también vamos a hablar de anticorrupción. A las 8 en punto. Bueno, el siguiente bloque es gracias a Banco Agrícola. Vamos a introducir ahora a nuestros invitados. Esta noche nos acompaña en 8 en punto el señor Roger Armando Arias. Él es el rector de la Universidad de El Salvador y también economista. También nos acompaña el señor Rodrigo Mora, ex secretario ahora de Transparencia y Probidad del Gobierno de Chile. Y también nos acompaña el señor Juan Carlos Fernández, economista y decano de la Facultad de Maestrías y Posgrados de la Universidad Matías Delgados. Caballeros, bienvenidos a 8 en punto. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, quisiera comenzar con usted, don Roger, hablando acerca de lo último que sabemos de nuestro gobierno, ¿no? Que es básicamente el cambio que se ha dado en parte del gabinete de la República. Quiero que escuchemos lo que dijo el presidente Sánchez Serén para saber exactamente a qué se refería el presidente con esto de cambios. Escuchemos. He conversado con el licenciado Tarsis Salomón López Guzmán para que asuma la responsabilidad de comisionado para la inversión privada, cargo que ha tenido hasta ahora el vicepresidente de la República, licenciado Óscar Ortiz. He decidido escoger para presidir ANDA a un exitoso profesional que ha dado reconocidos aportes a la gestión pública. Me refiero al licenciado Felipe Rivas, quien ha fungido como director ejecutivo del Fovial. Bueno, comencemos, don Roger. Su reacción. Bueno, yo creo que los cambios en el gabinete de gobierno no siempre son buenos y no siempre también deben estar atados o dependiendo de un resultado electoral. Creo yo que los servidores públicos estamos en la obligación de entregarle cuentas a la nación de manera periódica y desde luego el máximo dirigente de la nación, el presidente de la República, debió haber realizado una evaluación de todo su gabinete de gobierno desde el primer año de su gestión y no esperar al final del partido hacer los cambios que sean pertinentes para enviar un mensaje a la población. Yo diría que más que caras, la población está esperando un cambio de estrategia. El ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, está esperando un cambio de estrategia. El ciudadano quiere tener empleos, los jóvenes quieren tener empleo. El ciudadano quiere también tener un ambiente seguro, un ambiente digno en el país. El ciudadano quiere también tener las posibilidades de su propio crecimiento y de su propio desarrollo sin necesidad de abandonar nuestro territorio y de buscar ese sueño en otros países, particularmente en Estados Unidos de América. Recalcando, ojalá que los cambios sean para bien y ojalá también que ajuste lo que resta del partido para que los nuevos jugadores que ingresan sean también los que hagan la diferencia en toda la gestión pública del actual gobierno. Ahora, don Roger, ¿no le parece a usted que esos cambios son demasiado pocos, demasiado tarde, y no sé si son los cambios precisos a esta altura del partido, como usted diría? Básicamente es el ocaso de la presidencia. Tenemos poco más de un año, poco menos de un año, debo decir, para la siguiente elección. Bueno, yo no me atrevería a decir si son o no los cambios más idóneos. Eso entiendo yo, que el presidente de la República junto con sus asesores han analizado los currículos, han analizado la trayectoria, han analizado el trabajo que cada uno de estas nuevas personas que van a asumir las distintas carteras de Estado han estado desarrollando dentro de la gestión pública. No sabría yo si estos nuevos jugadores, como decía recién, que ingresan a la cancha, que ingresan a la gestión pública, van a ser mejores que los anteriores o van a ser peores que los anteriores. No podría yo juzgar a priori de ninguna manera, ni para bien ni para mal. Ahora, don Juan Carlos, parte de lo que vamos a hablar, la transparencia, también tiene que ver, por ejemplo, con movimientos como estos que se dan en un gabinete de gobierno. Y la transparencia supone que básicamente si tuviésemos un cristal podemos ver a través del cristal lo que está sucediendo en el interior.
pero también podemos de repente dibujarle cosas al cristal como para tratar de distraer al que está viendo hacia adentro, ¿no? Entonces, mi pregunta en este punto es si a usted le parece que estos movimientos realmente están dejando ver al interior de la gestión gubernamental o no lo están dejando ver, sino que no simplemente son movimientos para desviar la atención. Pregunto porque en numerosas encuestas, no solamente de la UTEC, de la Francisco Gavidia, de la UCA, dos de las gestiones, digamos, que son en las que los salvadoreños no se sienten completamente satisfechos, se encuentran la policía o la seguridad, debo decir, y por lo tanto los dos encargados principalmente de esto que vendría siendo el Ministerio de Seguridad y Justicia, la Policía Nacional Civil, y el otro es la parte de la economía, que ahí se han habido cambios, aunque no sé si son los cambios precisos. Me parece que los cambios son reacción hacia un resultado electoral y por lo tanto me parecen que son inoportunos. En todo caso, los cambios tuvieron que haberse hecho a partir de evaluaciones anuales del desempeño del gabinete. Eso implica que en cuestiones de transparencia pues no resulta muy claro los criterios que se han utilizado para hacer esas modificaciones en el gabinete. Pero sí, lamentablemente es reactivo el cambio más que preventivo. Entonces, para usted, por ejemplo, todos los años tenemos rendiciones de cuentas de los ministerios. Estas rendiciones de cuentas, entonces, las podemos calificar como de poco transparentes o muy transparentes. Es decir, al final, y no es solamente este gobierno, es una práctica de todos los gobiernos desde que yo recuerdo haber estado pendiente de la televisión, que siempre, anualmente, hablan maravillas de lo que está pasando en este país. Anualmente pueden presentar los resultados. Unas instituciones son más transparentes que otras según los criterios con que se le miden, pero pueden en efecto presentar solo la información que les resulta conveniente presentar. Lo que sí es claro es que la población no está satisfecha con el resultado de este gobierno, tampoco tiene otras alternativas viables, por lo tanto estamos por entrar a un periodo sumamente interesante, al menos en lo que a política se refieren. Ok. Bueno, quisiera ir ahora con usted, don Rodrigo, porque una vez más, volviendo al punto, y esto desde lo que hacen todos los gobiernos. Los Estados Unidos tienen el discurso del Estado de la Unión, una vez al año también, el que hablan acerca de lo que se ha hecho y de repente una declaración de aspiraciones de lo que se busca hacer. ¿Deberían ser estos ejercicios de rendición de cuenta anual verdaderamente verdaderos ejercicios de transparencia? La verdad es que la transparencia tiene muchas dimensiones. Los ejercicios de cuenta son múltiples. Podemos pensar, por ejemplo, que el hecho de poner información en una página web de manera regular es un ejercicio de cuenta también. Por ejemplo, en Chile se pone una vez al mes cierta información relevante sobre auditoría, sobre subsidios, sobre el personal que está contratado, incluso los honorarios que perciben, en fin. Y también las cuentas participativas son una manera de tener transparencia. La cuenta pública no solamente es transmitir información, sino también que esa información sea clara. Mire qué interesante, porque ahí creo que también es un desafío que tenemos en transparencia en toda la región. En el fondo, empezar a transmitir en lenguaje claro lo que estamos entregando hacia la ciudadanía. Ok, ahora, esta Secretaría de Transparencia, ¿qué rol debe jugar dentro del gobierno? Porque yo no sé si debería ser realmente un miembro del Ejecutivo el que sea el secretario de Transparencia o si debería ser de repente un funcionario de segundo grado al estilo de un fiscal general de la República, una corte de cuentas, etcétera, que no tenga vinculación directa o que jerárquicamente no esté debajo del presidente de la República. Lo que pasa es que en esa materia particularmente hay diferentes modelos. Nosotros trabajamos con modelos autónomos. Por ejemplo, los consejos para la transparencia, la Contraloría General de la República son modelos autónomos que son muy, muy importantes porque pueden mantener cierta independencia, pero también a su vez los poderes ejecutivos tienen organizaciones que funcionan para implementar las leyes, es decir, son roles bastante diferentes. Por lo tanto, creo yo que no es malo en general para las organizaciones y para los propios países que existan diferentes tipos de instituciones que estén en diversos poderes del Estado y que esa multiplicidad de instituciones pueda coordinarse, que pueda confluir entre ellas, digamos. Ok. Ahora, don Roger, en su caso, ¿usted qué pensaría? Porque
Si hay una de las carteras de gobierno en este gobierno, y aunque hay que decir que ya ha habido una apertura, digamos, para conocer un poco más de lo que se hace, sin embargo no ha estado exenta de críticas. Es decir, una vez más, el modelo que tenemos aquí es que el secretario de Transparencia básicamente le responde al presidente de la República porque es su jefe, es el que lo nombró. ¿Deberíamos tener nosotros ese modelo? ¿Debería ser mejor la Secretaría de Transparencia algo al estilo de el Instituto de Acceso a la Información Pública, que son comisionados que nosotros, bueno, que los diputados eligen como funcionarios de segundo grado? Yo creería que en los últimos gobiernos se ha hecho bastante, pero no suficiente en materia de transparencia. Se ha creado, bueno, tenemos leyes orientadas a hacer uso transparentes de los recursos del Estado. Tenemos instituciones como el Tribunal de Ética, como el Instituto de Acceso a la Información, la Secretaría de Transparencia, etcétera. Pero yo estoy en la vía de que debería revisarse también a todas las dependencias que tienen que ver con la transparencia en el país, es decir, con el manejo honesto de los fondos del Estado. Habrá que repensar, o por lo menos cuestionarse, si la Corte de Cuentas de la República está haciendo el trabajo que debería hacer. Ya sabemos que no. Habrá que cuestionarse también si el mecanismo de elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República es el idóneo o no. ¿Por qué no pensar en una Procuraduría de Transparencia, una Procuraduría de Probidad, o como se le quiera llamar? Y un organismo que sea independiente de su concepción. Es decir, desde que surja la ley, que lo va a amparar. Un organismo que no dependa de los vaivenes políticos, que no dependa de las voluntades de los partidos políticos, y que no sea también prebendas políticas, es decir, un reparto de los partidos políticos. Creo que estamos en el momento más oportuno para repensar todos estos organismos que tienen que velar con los usos que se le da al erario público. Pero creo también que hay un concepto casi generalizado, que cuando hablamos de corrupción y de transparencia, nos referimos casi que exclusivamente al Estado, casi que exclusivamente a las instituciones del Estado, alcaldías, a ministerios, a autónomas, etc. Pero lo cierto es que la corrupción está en todos los niveles. No es un mal exclusivo del Estado. También hay corrupción en lo privado. Si no, dígame usted cómo llamarle a aquellos malos empresarios que colectan el IVA y que no lo ingresan a las arcas del Estado. Eso no es corrupción. O los que descuentan AFP pero no lo pagan. Y no la pagan. O los que hacen magias con las contabilidades y falsean la información para evadir impuestos. Ahora, pero ahí tenemos ya una institución, ¿no?, que es la Fiscalía General de la República. No, desde luego tenemos instituciones, o incluso el Ministerio de Trabajo. Tenemos instituciones, pero que no están haciendo su papel, lamentablemente no lo están haciendo. Entonces creo yo que cuando se crea una institución hay que ponerle también garras y colmillos. Hay que darle independencia absoluta. ¿Cómo se elige un fiscal? Se elige a través de prebendas políticas. Y ahora sí, que la elección va a estar mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque ya no va a haber negociaciones políticas, sino que una sola fuerza política puede elegir fiscal, puede elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia, puede elegir magistrados de la Corte de Cuentas de la República, puede elegir procurador para la defensa de los derechos humanos, etc. A partir del 1 de mayo pueden hacer cualquier cosa. Entonces, yo creo que el ciudadano no dimensionó también el hecho de si era positivo o negativo darle a una sola fuerza política el poder que se le dio. No dimensionó. Entonces el pecado fue por omisión, ¿verdad? El pecado fue por omisión, como lo han dicho muchos analistas políticos. No es que Arena haya ganado, que los otros no votaron por el efeméride, esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces, por omisión se generó este pecado, darle la potestad a una sola fuerza política para que elija todo aquello
aquellas elecciones de segundo grado que son trascendentales para la vida democrática del país y que son trascendentales para la lucha también contra la corrupción. Ok, vamos a irnos a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando entonces del modelo que tenemos en este momento de Secretaría de Transparencia. Quiero conocer también cuál es su opinión en ese punto, don Juan Carlos. Ya volvemos. Bueno, Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o en menos. Bueno, don Juan Carlos, seguíamos hablando entonces acerca del modelo que tenemos. Sí, efectivamente, ¿no sería mejor que tuviésemos, como me decía don Roger, una Procuraduría de Transparencia en lugar de lo que tenemos, que es básicamente una secretaría adscrita al Ejecutivo? Bueno, la respuesta es sí. Necesitamos una institución que sea autónoma y que no dependa de una cuestión política, pero no solo se trata de la Secretaría de la Transparencia, sino que debemos de pensar en un sistema nacional de lucha anticorrupción. No es la Secretaría la única llamada a esa lucha. Ya habíamos dicho, la Corte de Cuentas de la República, que ha sido cuestionada durante muchos años y sin embargo no se logra la reforma deseada, pero también está el Instituto de Acceso a la Información, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría, una serie de instituciones que deben Tribunal de Ética Gubernamental, la sección de probidad. Así es, una serie de instituciones que deben de estar articuladas de manera tal de generar todo un sistema de lucha anticorrupción. No se trata solo de tener una Procuraduría autónoma, quedaría insuficiente. Tenemos que fortalecer toda la institucionalidad. De hecho, esa es una de las principales debilidades que se observa a partir del proyecto que se está realizando, es que el país cuenta con una institución débil en cuanto a la lucha contra la corrupción. ¿Su valoración en este punto, Javier? Sí, es súper importante, yo creo que considerar que la multiplicidad de instituciones no es algo malo, digamos. Creo que tiene que tomarse en cuenta como algo positivo, puesto que el hecho que existan múltiples instituciones también va generando un sano fortalecimiento también de las funciones a partir de la interconexión, a partir de la coordinación de cada una de ellas. En el caso nuestro, por ejemplo, tenemos el Consejo para Transparencia, que es un órgano autónomo que vela por el derecho de acceso a información, la Contraloría General de la República, que vela por el control de la legalidad de los actos de la administración, la Unidad de Análisis Financiero, que ve los asuntos de lavado de dinero y también de transferencias bancarias que podrían configurar algún delito de esa magnitud, y muchas otras, el Ministerio Público, que es la Fiscalía, ¿no es verdad? Y todas ellas creo que se fortalecen cuando hay escenarios de coordinación que son saludables, digamos, para la democracia. Entonces, creo que en ese sentido las soluciones pueden ser adecuadas para cada país, pero en lo particular el hecho de que haya muchas instituciones tampoco es malo y se puede tomar en cuenta para las soluciones que sean pertinentes. Ok, quiero que pongamos en pantalla algo que nos habla de la percepción de la corrupción en este país. La fuente es Transparencia Internacional. Para que nosotros vayamos viendo, esto tiene aproximadamente una medida desde el 2005 y vamos hasta el 2016. Vamos a ver si lo ponemos en pantalla. Ahí lo tenemos. Básicamente lo que la gente, lo que Transparencia Internacional ha documentado es que hay un retroceso básicamente en la percepción que se tiene de corrupción en nuestro país. Don Roger, ¿qué cree usted que es lo que está impactando esa percepción de corrupción? Mira, lo que sucede es que después de que se han descubierto tantos casos de corrupción, el hecho de que hayan sido enjuiciados 2 expresidentes, el hecho de que hayan sido enjuiciados también funcionarios de altísimo nivel, el hecho en que se empiece también a investigar a otros funcionarios de gobiernos recientes, eso despierta también en la población no solo la preocupación sobre el tema de la corrupción, sino también la ocupación, es decir, ocuparse por el tema de el combate a la corrupción. Y tal cual lo manifestaba Juan Carlos, esto debe ser un sistema en donde además de la existencia de un conjunto de instituciones del Estado, debe también estar
posicionada la sociedad para denunciar actos de corrupción y para ser también ese ojo vigilante y garante del buen uso de los recursos del Estado. Es ahí en donde las universidades, las iglesias, las ONGs, las asociaciones de profesionales y toda la sociedad civil organizada hemos de involucrarnos en actividades que vayan orientadas a la búsqueda de acuerdo, a la búsqueda de consensos en el tema de la lucha contra la corrupción. Y es en esa lógica que se enmarca el proyecto auspiciado por la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, y es en esa lógica también en donde las universidades hemos dicho: aquí estamos para llegar a establecer un consenso mínimo nacional que permita sentar las bases para una política de Estado en contra de la corrupción. Y es ahí también en donde la sociedad civil debemos de empoderarnos muchísimo más. Yo creo que la expresión esa de que la corrupción es algo cultural no debería ser así. Y pareciera ser que los cargos públicos son para enriquecerse, ¿eh? Y el salvadoreño común dice: bueno, denme al menos un cargo público para... No me digan dónde hay, sino dónde... No me den, sino póngame donde hay. Sí, entonces, creo yo que eso no debe ser la lógica de un buen salvadoreño, de un buen ciudadano, de un buen compatriota, sino más bien hacer el mejor uso posible de los recursos del Estado. Pero también, tal cual lo recalco, todos los ciudadanos no solo estamos en la obligación moral y ética de velar porque los recursos del Estado sean bien utilizados, sino que también estamos en la obligación moral y ética de cumplir nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones. Y eso implica pagar nuestros impuestos a tiempo y pagar lo que nos corresponde pagar. Y hablo no solo del ciudadano común, sino que también de algunos malos empresarios, que por suerte no son muchos, que se ingenian para evadir impuestos, para eludir impuestos y para apropiarse, porque no hay otro término, para apropiarse del impuesto al valor agregado. Entonces hay que ver la corrupción, es cierto, como sistema, pero hay que verlo desde distintas dimensiones, porque no es exclusiva del Estado, no es exclusiva de los funcionarios y funcionarias públicas. Ahora, en este momento, usted, don Juan Carlos, ¿cree que realmente hay voluntad de parte de los políticos de fortalecer el sistema de transparencia que tenemos? Es decir, Fiscalía, Probidad, Tribunal de Ética Gubernamental, Instituto de Acceso a la Información Pública, Corte de Cuentas. ¿Realmente hay voluntad para poder fortalecerlo y que tengamos personas que hagan funcionar estas instituciones? Uno de los resultados interesantes del proyecto que estamos desarrollando es precisamente que los políticos no se les ve como parte de la solución, sino como parte del problema. Es ahí donde nosotros tenemos que encaminarnos a involucrarlos para que en efecto se conviertan parte de la solución, porque son al final de cuentas los que determinan o fortalecen las instituciones a través de las leyes, por ejemplo. Sí vemos con preocupación que algunos políticos que, a pesar de tener ciertos cuestionamientos, han sido reelectos en sus cargos. Eso creo que es importante tratar de evitarlo en el futuro, pero en el marco de este proyecto, eso es precisamente lo que queremos, es exponer a los políticos, no solo a ellos obviamente, sino que a otros sectores de la sociedad, pero a ellos en particular, para que se comprometan al menos públicamente para trabajar en la construcción de este acuerdo de país contra la lucha contra la corrupción. Es un proceso lamentablemente largo, pero tenemos que iniciar por algo, al menos visibilizar esta temática, que la sociedad civil se empodere, que haya mayor auditoría ciudadana, de manera tal que los políticos o cualquier otro sector de la vida nacional esté menos orientado a cometer actos de corrupción. Ahora, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo empujamos? Porque a la hora de las horas, si hay que fiscalizar a alguien del Estado, ese alguien o ese algo que fiscaliza al Estado tiene que ser aprobado vía leyes, y son básicamente las mismas personas a las que debería auditarse, las que deberían estar a cargo de aprobar a ese alguien o ese algo que me tiene que fiscalizar a mí.
Así es, no se me ocurre otra cosa más que la presión ciudadana. Ya hemos tenido experiencias en el país donde la presión ciudadana ha evitado que se lleven a cabo, se aprueben leyes que van en contra de la institucionalidad. Lo que sí tenemos es una sociedad civil relativamente pasiva. Tenemos que fomentar la auditoría, estar pendiente de los accionarios, no solo de los funcionarios públicos, evidentemente, sino que de diferentes sectores de la sociedad. Y es ahí donde en este proyecto creo que tiene esa ventaja, que ha tratado de involucrar a la mayor cantidad de actores posibles de la vida nacional, buscando precisamente que a través de ese consenso se visibilice frente a la sociedad en su conjunto el apoyo que puedan estar brindando en esta lucha. Ok, quiero que pongamos en pantalla ahora también algo que es la fuente Transparencia Internacional, pero que tiene que ver con cómo están ubicados los países a la hora de estar catalogados entre más o menos transparentes. Vamos a poner en pantalla. El Salvador estaría casi en el último tercio, ahí lo tenemos. Entre los primeros países que están arriba estaría Venezuela, Chile. Quisiera saber cómo han hecho en Chile para ser catalogados como uno de los países, digamos, que tengan un buen nivel de transparencia. Creo que hay varios elementos que son fundamentales. Yo creo que en primer lugar hay uno de ellos que es fundamentalmente entender que la corrupción es un problema permanente, entender que no hay recetas para combatirla, sino que es un problema que evoluciona muy rápido y que también requiere muchas soluciones, pero también mucha creatividad al momento de abordar las soluciones. Uno de esos desafíos es estar fortaleciendo creativamente, por supuesto, la cultura de la legalidad en los países, la importancia que tiene, por ejemplo, la igualdad ante la ley, el evitar las discriminaciones y efectivamente que la ley se cumpla. Es decir, cuando nosotros establecemos instituciones, nos hemos preocupado, digamos, de que tal como establecemos diseño y leyes, también seamos capaces de poder implementarlas de manera certera y de manera, creo que también justa, que hay una muy buena combinación ahí también entre certeza jurídica y también justicia, digamos, ausencia de discriminaciones. Y por otra parte, creo que también el mérito en los funcionarios o servidores públicos también es importante. Establecer una carrera funcionaria, por ejemplo, establecer independencia, o sea, creo que ahí hay elementos muy virtuosos, ¿no es cierto? Y creo que todos esos elementos también se confluyen con el hecho de que las agendas anticorrupción han sido graduales, digamos, esto también para nosotros ha sido un paso largo, nosotros llevamos 25 años de reforma, una tras otra, y no es porque las agendas se hayan producido porque nosotros queremos, la presión ha sido de la sociedad civil y de la prensa para generar reacciones del gobierno. Es muy difícil que haya un gobierno que de oficio quiera modificar las conductas de corrupción o aplicar la prioridad de la transparencia. La presión ciudadana ha sido importante, la presión de la sociedad civil ha sido importante, de la prensa ha sido importante. Creo que también ahí hay mucho por aprender, digamos, hacia el futuro. Y también entender que es un camino largo, digamos, las políticas tienen que ser graduales, tienen que ser permanentes también y tienen que tener un fuerte componente de Contraloría Social. Ahora, este proceso a Chile, ¿cuántos años le ha llevado? Porque eso es algo que también los salvadoreños deben entender, que los cambios no siempre son eventos, son procesos. Efectivamente, claro, son procesos. El primero de ellos, por ejemplo, fue en 1994. Nosotros tuvimos un escándalo con la empresa nacional del cobre, que es una de las más grandes del mundo. Un escándalo financiero muy grande, y eso generó que todas las estructuras que venían de los años 40 y 50 de la administración del Estado se cambiaran radicalmente. Una de ellas, por ejemplo, fue cambiar las compras públicas. Nosotros antes teníamos un sistema de compras públicas que no era digital, que era muy opaco, donde cada servicio público tenía su propia regla para comprar, y compraba caro y compraba mal y le compraba siempre a los mismos. Y a partir de eso, 5 años después del año 94, se implementó una ley, o se dictó una ley que salió 4 años después, y después de esos 4 años demorarse en implementar 4 años más. Es decir, recién en el año 2007 pudimos ver los frutos de algo que pensamos en 1994, 13 años después. Quizá ahora hemos ido acortando los plazos, pero quiero decir que hay algunos cambios a los cuales hay que imponerle mucha
mucho tesón, mucho esfuerzo, digamos. Creo que en ese sentido se hace bien, por ejemplo, aquí lo que hemos hablado de los esfuerzos de diálogo, de empezar a sentar las bases para empezar a hacer algo que sea progresivo, que sea concreto, al menos empezar a pensar el camino, ya sentarse ya a conversar es un súper gran paso. Ok, tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar entonces con usted, rector, y vamos a hablar también con don Juan Carlos acerca de cómo miran ustedes ese proceso en el que nosotros nos encontramos, porque una vez más, de repente la gente, y de hecho tenemos una información por acá y se la vamos a poner más adelante, de cuánto cree la gente que es un problema de la corrupción en este país, pero de repente no nos acordamos que antes ni siquiera sabíamos, solo lo intuíamos, ¿no? Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Seguimos hablando de transparencia y anticorrupción. Entonces, don Roger, ¿cree usted que sí vamos por el buen camino? Es decir, antes no teníamos Instituto de Acceso a la Información Pública, no teníamos esa ley, no teníamos Secretaría de Transparencia, la sección de probidad hubo un tiempo que estuvo relativamente dormida. Es decir, a pesar de que estamos inconformes, ¿cree usted que vamos avanzando? Yo diría, tal cual lo manifesté hace un momento, que se ha hecho bastante, pero no lo suficiente. Y cuando uno ve la perceptividad, la percepción de la población en torno al tema de la corrupción, medio mundo se alarma porque ahora conoce los casos de corrupción. Antes no se conocía. Antes todo se arreglaba debajo del escritorio, debajo de la manga de la camisa, ¿no? Entonces no se conocía. Ahora todo el mundo lo conoce y por lo tanto percibe de que hay mayor corrupción, ¿no? Lo que pasa es que ahora se conocen, antes nunca se conocía. Y yo quisiera retomar lo que planteaba Rodrigo, y es el hecho de la escogitación de los servidores públicos. Eso es fundamental, que debe ser por méritos más que por otra cosa. Aquí hemos tenido funcionarios y seguimos teniendo funcionarios que hacen caso omiso de ese requisito para ser candidato a diputado, para ser candidato a alcalde, honradez notoria. Lo que pasa es que no hemos sido capaces también de poner parámetros para medir la honradez notoria de un ciudadano. Y entonces, bueno, yo digo que soy honrado, Si me preguntan que soy honrado, digo que sí. Y entonces ya le dan el aval para ser candidato a diputado, candidato a alcalde. Y ahí tenemos un montón de casos, diputados envueltos en casos de corrupción, alcaldes envueltos en casos de narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay un procedimiento de escogitación de los servidores públicos. No existe ese requisito que vaya orientado a la transparencia, que vaya orientado a valores, que vaya orientado a principios del ser humano. Y sin lugar a duda, esto es algo muy difícil también de poder establecer en un documento, en una ley. Por suerte ya está en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley del servicio público, es decir, un proyecto que pretende que el servidor público no solo sea como tal, es decir, no solo sea un servidor público, sino que también tenga las competencias, tenga los méritos, y entre ellos los méritos también de responsabilidad, los méritos de honradez, de honestidad, para ser un servidor público. Si bien es cierto, se ha avanzado, aún estamos en pañales. Creo que no se ha hecho lo suficiente y hay que seguir trabajando en esa lógica, hay que seguir trabajando, y es ahí en donde la sociedad civil también tiene una responsabilidad fundamental. Como decía Juan Carlos, debe ser esa ente auditor de todos los servidores públicos. Pero además hay que trabajar en el sentido de que las instituciones funcionen, porque no hay credibilidad en las instituciones. ¿A quién le cree en la Corte de Cuentas? Y ojalá no vaya a tomar represalias en la Corte de Cuentas, porque yo administro fondos del Estado también, ¿verdad? ¿Quién le cree a la Corte de Cuentas? ¿Quién le cree a instituciones que tendrían que velar por el buen uso de los recursos del Estado? Pues muy poca gente
dentro de la sociedad salvadoreña tiene credibilidad en las distintas instituciones del Estado. Entonces hay que repensar, hay que reconvertir, hay que replantearse el funcionamiento de estas instituciones y hay que evaluarlas también. Yo siempre me he preguntado, bueno, ¿y quién audita la Corte de Cuentas? ¿O acaso no hemos sido testigos de despilfarro de recursos en la Corte de Cuentas? Fiestas en donde no permiten el ingreso de las cámaras, ¿eh? Porque hay derroche de buenos licores, con recursos del Estado, con recursos del pueblo. Entonces, ¿quién audita al ente que audita al resto de las instituciones? Nadie. ¿Y eso es correcto o no? Por supuesto que no es correcto. ¿Quién audita, y aquí tampoco quiero herir susceptibilidades, la utilización de fondos de algunas universidades privadas que reciben fondos del Estado, que reciben fondos del pueblo? ¿Quién las audita? Nadie. ¿Por qué? Porque no son públicas. Pero el resto de instituciones sí somos auditados por la Corte de Cuentas de la República. Entonces creo que hay que repensar el funcionamiento de este ente auditor, que más que auditor debe ser un ente contralor, debe convertirse en una contraloría del Estado, con independencia absoluta y con las potestades absolutas, con garras y colmillos, para meterse hasta donde aún no se han metido. Procesos de compra, tal cual lo planteaba también Rodrigo. El sistema de compras que tenemos como país, de la administración pública, la famosa ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, eso es un desastre. Eso es un desastre. ¿Quién audita lo que se negocia antes de una oferta en una adquisición? Nadie. Y desde luego que hay arreglos. Desde luego que hay arreglos. Entonces hay que repensar tanto el funcionamiento como la legislación que pretende buscar un uso eficiente, un uso racional y un uso transparente de los recursos del Estado. Es necesario hacer una revisión de la ley de adquisiciones y contratación, es necesario hacer una revisión de la ley de la Corte de Cuentas, es necesario hacer una revisión del funcionamiento de la Corte de Cuentas de la República. Ok, quiero que pongamos en pantalla antes de ir con usted, don Juan Carlos, algo que tiene que ver con la percepción que la gente tiene de la corrupción en este país. Esto es un sondeo que se hizo en colaboración con el USAID, la Universidad de Francisco Gavidia y también la Matías Delgado. Básicamente la gente piensa de esta manera. La inseguridad, dice que es el 39,7%, de acuerdo a la gente es lo que piensa, es el mayor problema, ¿no? En segundo lugar viene la violencia, eso así lo considera el 11,4%. La situación económica, el 9,7%. Las pandillas, el 6,7%. El gobierno, el 5,2%. El desempleo, el 4,8%. Y la corrupción del Estado, el 3,2% de la gente cree que es el principal problema. Esos son los porcentajes de las personas, ¿no? Ahora, de repente tal vez no existe una comprensión completa del tema, porque personalmente creo que la corrupción es quizás el problema madre del Estado. O sea, el Estado realmente es un administrador de recurso humano o recurso técnico, o de repente recurso financiero para comprar o adquirir cosas, ¿no? Es decir, y si hay corrupción en la manera en la que yo contrato gente o en la que adquiero cosas, o me salen más caras, o no me sirven, o son personas que no necesito, o ya tengo gente haciendo las funciones para las que contraté, o son personas que no están calificadas para hacer las funciones para las cuales yo las contraté. Y por lo tanto el ciudadano no ve mejor seguridad, no ve mejor atención médica, no ve tanta policía circulando, o de repente los carros de la policía quedándose, o de repente los alcaldes comprándole la gasolina a los policías, ¿o me equivoco? Sí, lo que se plantea en efecto es que la corrupción, en este caso manifestada en una mala administración de los recursos con los que cuenta el Estado, impacta definitivamente en la calidad de los servicios públicos que tiene que recibir el ciudadano. Por eso es fácil pensar que el ciudadano trata de evitar pagar tantos impuestos como le es posible porque piensa que no se le administran bien, que no hay una retribución de parte del Estado para el pago que hace de impuestos. Y así podemos observarlo
en los servicios de educación, de salud, de seguridad, sucesivamente. Ya se plantea la necesidad, evidentemente, de tener una administración pública más eficiente, lo que implica, ya se había mencionado, la escogitación por méritos. Se necesita también las reformas importantes en las compras del Estado. De hecho, particularmente como universidad estamos trabajando un proyecto en ese sentido. Y básicamente lo que requerimos es eso, que el Estado profesionalice el uso de sus fondos, no solo de los recursos financieros, también recursos humanos y recursos de infraestructura. Ahora, pero por profesionalizar, ¿qué es lo que estamos entendiendo? Y solamente me recuerda ahorita una frase que dijo el gran Bolívar, dijo, talento sin probidad es un azote. Dice, o sea, de repente podemos tener gente que es sumamente capaz, muy inteligente, pero como dicen en la calle, son unos grandes ladrones. Bueno, pero para eso tiene que estar la institucionalidad, que vele y que dé seguimiento a esas actividades. No solo a través de la Secretaría de Transparencia o alguna otra institución. Cada una de las instituciones del Estado debe de contar con sus propios mecanismos para garantizar que haya probidad en el funcionamiento de la misma. Ahora, señor Rodrigo, ¿cuánto le cuesta la corrupción a la gente en términos de servicios y de bienestar de vida, cuando básicamente lo que yo pago le doy al Estado, básicamente no lo recibo por lo que yo estoy pagando, que son los impuestos? Claro, efectivamente, la corrupción en general tiene un gran costo para la economía y genera pobreza y desigualdad en todos los países. No hay ningún país que se pueda decir que no tiene corrupción y que esa corrupción, esa economía subterránea, si usted quiere, no le afecte al normal desarrollo de sus instituciones. El tema, eso sí que es importante, es que también en tema para mejorar la eficiencia del Estado, y también para mejorar, por ejemplo, el mérito, mejorar los servicios públicos, se pueden generar medidas de corto plazo y que son muy efectivas también. Por ejemplo, la digitalización de trámites. Eso en el caso chileno, pero sobre todo en el caso uruguayo, por ejemplo. Cuando usted genera estados electrónicos de manera muy corta y en tiempos muy breves, se pueden generar grandes ganancias de eficiencia y se puede, por ejemplo, establecer que ahí donde había una fila, donde había una demora y donde finalmente usted es capaz de ponerle en una aplicación a los ciudadanos una manera para poder sacar un certificado, para poder pedir una hora, eso genera grandes mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos y en la percepción también que tienen ellos respecto del Estado. Entonces, a veces hay que tener mecanismos de creatividad, más allá que a veces tenemos, ¿no es cierto?, estas reformas que van por los grandes carriles, que a veces van lentos, pesados, pero otras cosas que vayan rápido para ir, digamos, en la ruta que han señalado muy bien aquí los profesores. Ok. Ahora, entonces, en esta construcción de la lucha anticorrupción, ya sabemos que en esa estamos involucrados, digamos, medios de comunicación, sociedad civil y por supuesto los políticos, que al final son los que tienen que aprobar, darle más dientes a estas o aquellas instituciones. Pero también aquí hay una cosa que es cultural, y eso de repente tiene que ver un poco con el área que ustedes trabajan, que es el de la educación, ¿no? Porque lo que la gente tiene que tener claro en este país, que corrupción es, tal vez no cuantitativa, pero sí cualitativamente, desde el que vio que el que iba adelante caminando en la acera se le cayó los 25 centavos, los agarró y se los metió, hasta el que desvía fondos enviados para damnificados de un terremoto y se los pasa a un partido, hasta el que de repente está en otro país porque no puede dar cuenta de lo que hizo durante su periodo presidencial, ¿no? Entonces, en ese punto, debemos impulsar en nuestra currícula escolar desde muy joven, desde la preparatoria, como parte de esa educación cívica, ¿verdad?, el ser tajante y radicalmente anticorrupción. Sin lugar a dudas, la lucha anticorrupción debe comenzar desde la infancia. Y es lamentable que la tarea que no hacen los padres tenga que hacerlo la escuela, porque se es honesto desde el hogar, desde la enseñanza de los padres, desde la crianza de los padres. Pero la sociedad está envuelta en esta vorágine de corrupción
que prácticamente se le escapa de las manos a los padres por sí solos el poder sentar las bases en las nuevas generaciones para una vida con principios, una vida con valores, una vida con honestidad. Y es ahí en donde la escuela tiene que hacer esa parte complementaria. Pero más allá, diría yo, más allá de poner materias como las que existían hace algunos años, la lucha contra la corrupción debe ser un modo de vida. Porque de nada serviría tener en un currículum materias que tengan que ver con civismo, que tengan que ver con valores, si el profesor mismo no practica esos valores. Exacto. Si el profesor mismo llega 3 veces a la semana, si el profesor mismo llega tarde, sobre todo en los cantones, ¿verdad?, en las zonas rurales, en los pueblecitos, y si el profesor mismo se presta también a actos de corrupción, por insignificantes que parezcan, dentro del aula, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que hay que comenzar por una formación hacia los formadores. Creo que hay que comenzar por una reestructuración de los formadores. Me refiero a los profesores en ejercicio, a los profesores desde la educación inicial hasta la educación superior. No es un secreto que en algunos casos, y mi universidad tampoco está libre de eso, hayan actos de corrupción en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o favoritismo, como le querramos llamar. Y por lo tanto, además de una transformación curricular que involucre la enseñanza de asignaturas que tengan que ver con la conducta humana, con el comportamiento humano, debe también hacerse un esfuerzo por reconceptualizar la formación de los formadores, la formación de los profesores y profesoras. Y eso no es una tarea fácil y tampoco es una tarea que va a dar resultados mañana mismo. Eso es algo que hay que comenzarlo, debimos haberlo comenzado hace mucho tiempo, pero si nunca lo comenzamos, se va postergando la posibilidad de construir una mejor sociedad. Es decir, hemos de hacerlo lo antes posible para tener una sociedad distinta dentro de 15, 20 años en adelante. Ok, con eso ya vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero saber cuáles son sus ideas en este punto, don Juan Carlos, y también don Rodrigo, porque es bien interesante esta parte cultural que la gente de repente dice, no sé cómo dicen en Chile, pero aquí para mucha gente hablar de cultura y ese tipo de cosas es paja, pero no es paja. Es realmente lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? Ya volvemos. Gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, don Juan Carlos, hablábamos entonces, hablábamos acerca de la cultura y cómo la anticorrupción de repente puede nacer no solamente en la casa, sino también en la escuela, y que sea parte de una cultura transversal, para que seamos radical y tajantemente anticorrupción desde jóvenes. No, tenemos años hablando de que la sociedad tiene una crisis de valores. Entonces sí es importante comenzar a desarrollar esos valores, valores seleccionados también por la sociedad misma, los efectos de generar un cambio en la cultura o en el pensamiento de las nuevas generaciones. Eso lleva mucho tiempo, pero hay que comenzar a hacerlo en algún momento. Y en efecto, el primer lugar donde se generan esos valores tiene que ser el hogar. La escuela tiene que contribuir, pero si no hay una sinergia entre la escuela y la familia, difícilmente se van a llevar a cabo esos valores más allá de estudiarlos en una materia y memorizarse ciertos conceptos.
Porque al final materias como ética, moral, cívica, como decidamos llamarle, más que estudiarlas hay que vivirlas. Y ahí viene también cómo se desarrollan los ecosistemas escolares o las universidades, por ejemplo, en la medida que, en efecto, como alumno no observamos un comportamiento ético en los profesores o en los gestores académicos, difícilmente vamos a poder seguir desarrollando esos valores que se desean generar. Ahora, usted decía, don Rodrigo, hace unos minutos algo bien interesante, que la educación es quizá el instrumento por excelencia para la gobernabilidad, ¿no? Exacto, efectivamente. O sea, la educación es importante en todos los países del mundo, pero sobre todo en los países que han optado, digamos, por una forma de vida democrática, es aún más importante. Hay una serie de valores, por ejemplo, como la igualdad, la responsabilidad, la libertad, la probidad, la transparencia, que se tienen que comenzar, digamos, a transmitir de las maneras más básicas en todos los niveles de la educación. Sobre todo cuando uno esos valores los pone en positivo, digamos, en vez de decir corrupción, decir honestidad, ¿no es cierto? En vez de decir opacidad, decir transparencia. Y comenzar, digamos, a transmitir en las pequeñas conductas, en el deporte, por ejemplo, es muy importante, en la sana competencia que puede existir en términos académicos. Creo que ahí hay importantes pasos, algunos de ellos, como también en la reforma del Estado electrónico, son muy pequeños. Se pueden hacer grandes pasos con acciones muy pequeñas. Por ejemplo, en Chile nosotros muchos años no tuvimos educación cívica. La educación cívica recién volvió a partir de la última reforma de transparencia, formación ciudadana. Y es muy novedoso, está siendo muy novedoso para los niños que recién estemos hablando de temas que por mucho tiempo no conocían. De hecho fue divertido, pero mucha gente en Chile sabe más, supongo yo, de la fotosíntesis, por ejemplo, aquí en la Constitución. Y quizás en muchos países de nuestra América puede pasar lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir eso y para que los términos de la democracia sean más conocidos que, por ejemplo, los términos de la matemática o de la química, sin desmerecer la matemática y su valor, digamos? Pero, ¿cómo hacemos como para que la cultura general tenga también este tipo de procesamientos, de palabras, de conceptos? Bueno, yo creo que para empezar hay que superar ese paradigma de que solamente lo utilitario es lo que realmente sirve. Cuando, si no tenemos ideas, valores y creencias que nos haga funcionar como sociedad de manera correcta, todo lo utilitario puede caer en manos de gente que no tenga valores y luego tengamos lo que la gente dice que son políticos brillantes, pero que le gusta hacerse de las cosas de manera mala vida, ¿no? Ahora, rector, tengo entendido que el Instituto de Acceso a Información Pública presentó un informe sobre la medición, o que midió, perdón, debo decir, 97 instituciones para tratar de ver cómo estaban cumpliendo con la información y la transparencia, ¿no? La nota promedio es de 6.14 de la escala del 0 al 10. El Fondo Social para la Vivienda tuvo la más alta calificación con 9,83 y el Fondo Ambiental tuvo 1,12. El Fondo Ambiental, que fue la calificación más baja. Quiero que escuchemos lo que dijo René Valiente, que es el jefe de fiscalización de este instituto, cuando hablaba acerca de una de las instituciones que debería ser transparente, pero que aparentemente nos deja con deudas. Escuchamos. Merece la pena preguntarnos qué tienen en común las dos instituciones que retrocedieron en mayor medida. Tanto el Ministerio de Salud, que pasó de tener 6.29 a 4.35, como CEL, que pasó de tener 5.62 a 2.95. El 53% del portal de cada institución se encuentra desactualizada y un 47% del mismo presenta la actualización debida. También la información a tiempo es vital para el funcionamiento de la República, es decir, nosotros no podemos tomar decisiones informadas si no estamos informados. Yo creo que también habrá que reparar sobre los criterios de medición del acceso a la información, porque no basta con colgar información en un portal, en una página web. Creo que eso no es suficiente. Los documentos pueden decir poco o pueden decir mucho. Creo que los funcionarios estamos en obligación de rendir cuentas periódicamente. Y la mejor rendición de cuentas que un funcionario puede hacer es justamente brindar desde un ministerio, desde su institución, el mejor servicio posible, de calidad, oportuno y eficiente. Eso es lo que debe
marcar la pauta si una institución está haciendo un buen uso de los recursos del Estado, más allá de si tiene o no información puesta en el portal de acceso a la información. Creo que se queda muy corta la medición que se hace en términos de transparencia. Su valoración. Bueno, me parece realmente lamentable que más de la mitad de las organizaciones, de las instituciones auditadas, ni siquiera tengan actualizada la información, cuando es algo relativamente fácil de hacer y la ley misma lo establece que debe de ser al menos cada 3 meses. Entonces, si en efecto una cuestión tan fácil no se hace, es preocupante en una cantidad tan grande de instituciones. Así que sí me parece positivo que se hagan este tipo de mediciones. Obviamente no conozco la metodología que se emplea, seguramente estará publicado, pero debe de continuar haciéndose. Pero más allá de poner en evidencia las instituciones que no alcanzan altos niveles de transparencia, es qué medidas se tienen que adoptar para que estas instituciones alcancen los niveles deseados. Eso creo que es lo importante. Bueno, quizás ya para ir cerrando, rector, ¿qué aportes han ayudado a identificar en esta primera fase del estudio y la iniciativa que ustedes están llevando junto con otras universidades para, digamos, combatir la corrupción? Bueno, efectivamente hemos iniciado con 2 etapas, en las cuales en una primera etapa lo que se hizo fue identificar aquellos aspectos que pudiesen estar, o aquella problemática que pudiese estar vinculado con el tema de la transparencia y de la corrupción. Una segunda etapa en la que se pretende priorizar todo ese conjunto de elementos que las mesas de trabajo han producido en el tema de los atenuantes o las causas de la corrupción y cómo atacar también esas causas de la corrupción. Y al final tendrá que elaborarse una propuesta de nación, una propuesta que englobe o que conduzca a un acuerdo nacional para la lucha en contra de la corrupción. Y cuando decimos una propuesta nacional, no solamente se lo dejamos en manos de los políticos, que de hecho en la mesa de trabajo se determina que los políticos son el problema de la corrupción. Entonces no le dejamos esto en manos de los políticos. Creo que deben involucrarse más actores, o creemos, mejor dicho, que deben involucrarse muchos más actores en esta lucha titánica, pero que es urgente también iniciar cuanto antes. Ok. Bueno, don Rodrigo, tiene usted la última palabra. Bueno, solamente valorar y felicitar el esfuerzo de esta plataforma de diálogo. Creo que es un súper paso de empezar a hacer conversaciones, juntar a todos los actores y buscar consenso en una materia que es tan difícil, ¿no? Y creo que también es importante darse cuenta que hay acciones concretas que se pueden tomar a corto plazo, medidas muy, muy eficaces. Por ejemplo, en el caso incluso de la Ley de Acceso a Información Pública, sin conocer la realidad ni el estudio, para nosotros ha sido muy importante la rutinización, es decir, que los funcionarios sepan que tienen que ir mes a mes, o en el caso chileno, publicar información, meterse a los portales, y también lo que hace el Consejo para la Transparencia, que es el Instituto de Acceso a la Información, en promover, digamos, el cumplimiento, en promover el derecho de acceso. Esas son pequeñas cosas, a veces mandan un recordatorio, o sea, creo que en general hay muchas rutinas que pueden ser creativas y que se pueden mejorar, y evidentemente creo que se está haciendo lo correcto en ese sentido con esta iniciativa. Ok, con esa idea nos vamos a quedar, caballeros. No me resta más que agradecerles que hayan estado esta noche aquí en 8 Puntos. Gracias a usted, Carlos. Bueno, gracias. Rector. Bueno, ustedes, amigos, se quedan con la programación de Canal 33. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Regresamos mañana con este compromiso, el compromiso de hablar de los temas de República. Buenas noches.